Hola chicos, sean bienvenidos. El día de hoy damos inicio con nuestro curso Inteligencia Emocional. Antes de iniciar este curso me gustaría compartir con ustedes la siguiente frase. La mayoría de los animales son capaces de captar y retener las imágenes de la realidad a partir de las sensaciones, mientras que el hombre además tiene la capacidad de interpretar esos datos sensoriales e integrarlos en la conciencia, una facultad que es exclusiva de nosotros, el ser humano. En psicología, nosotros vamos a llamarle a esto percepción. Entonces, pues con esta frase quiero iniciar el curso de inteligencia emocional. Me presento, soy el ingeniero Fernando Alberto López Rivera. Voy a tener el gusto de compartir con ustedes esta capacitación. Primero que nada, es importante que conozcamos el temario de la capacitación que el día de hoy estamos iniciando. Primero que nada, tenemos que el curso se compone de una sola unidad, que es inteligencia emocional. Dentro de esta unidad, los temas a abordar son los siguientes: inteligencia emocional, emociones básicas, necesidades de los seres humanos, empatía, autoconocimiento, mi misión y visión, el autoestima, autocontrol, motivación, pensamiento positivo, creer en uno mismo, habilidades sociales y por último, la persona más importante de tu vida. ¿Sale? Estos son los temas con los que nosotros vamos a estar trabajando para esta capacitación. Les pido de favor que cualquier duda que se suscite con respecto al curso o algún tema en específico lo vayamos externando, de tal manera que se puedan ir disipando todas esas cuestiones que se van generando en torno a esta capacitación. Asimismo les comento, les voy a hacer llegar el manual del curso mediante el grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces ahí también van a poder tener ese material y ustedes lo van a poder descargar para que lo vayan leyendo. Se pueden ir adelantando incluso si así lo desean, y cuando lleguemos a dicho tema que les genere ciertas dudas, con toda confianza lo pueden externar y su servidor buscará la forma idónea para explicar el tema. ¿Sale? Es importante también mencionarles, no soy un experto en este tema, pero daré mi mejor esfuerzo para que ustedes salgan satisfechos con esta capacitación y que el aprendizaje sea mutuo, es decir, que ustedes aprendan de mí y yo aprenda de cada uno de ustedes. Ahora bien, dando inicio con nuestro curso, es importante mencionarles que todo organismo social está conformado por personas que interactúan entre sí, todo ello con el propósito fundamental de lograr ciertos objetivos. Por lo tanto, existen relaciones formales e informales de interinfluencia entre la persona, el trabajo y la estructura. Esto de tal manera que el individuo y la organización son interdependientes. Todo ello en razón de buscar una satisfacción mutua de las plenas necesidades. Para el adecuado logro de nuestros fines esto resulta imprescindible, ya que tenemos que involucrarnos totalmente en el cumplimiento de los objetivos, desempeñando nuestras responsabilidades de manera satisfactoria. Aquí entra este complejo sistema de interacciones que la inteligencia emocional adquiere, de tal manera que esto se determine por la habilidad o capacidad del individuo, de tal manera que pueda identificar, entender y controlar de manera correcta las emociones, de manera que esto facilite las adecuadas relaciones con los demás en el ámbito laboral. También es importante mencionarles que dicha capacidad no se limita exclusivamente a las emociones propias. Esto también implica entender y comprender las emociones de los demás. Todo ello con acciones específicas, tales como puede ser que nosotros lo podamos detectar, que nos podamos anticipar a su aparición, que las podamos controlar y que tengamos esa facultad de expresarlas con moderación y oportunidad. ¿Sale? Entonces, básicamente, pues esto es la introducción de nuestro curso Inteligencia Emocional. Sean bienvenidos y continuamos. Ahora bien, el objetivo general de la capacitación.
Comprender cómo el desarrollo de la inteligencia emocional puede lograr un cambio de aptitud en la vida personal y profesional. ¿Sale? Esta sería la premisa bajo la cual nosotros vamos a trabajar todo este curso. Este es el fin mero de la capacitación que nosotros estamos iniciando el día de hoy. Como les decía hace un momento, el curso se compone de una sola unidad, que es inteligencia emocional. El objetivo particular de nuestra sesión, bueno, al finalizar la sesión, el participante podrá conocer y aplicar los elementos que conforman la inteligencia emocional. ¿Sale? Este sería nuestro objetivo. Nosotros vamos a conocer cada uno de esos elementos que implican la inteligencia emocional, de tal manera que los podamos poner en práctica en las diferentes acciones que nosotros desarrollamos en el día a día, de tal manera que tengamos ese control de nuestras emociones. Todo ello con el propósito de saber canalizar cada una de esas acciones que nosotros llevamos a cabo o que nosotros ponemos en práctica, dependiendo la actividad o la tarea que nosotros pretendamos desarrollar en determinado momento. Ahora bien, primero que nada vamos a definir qué es la inteligencia emocional. Aquí es importante mencionarles que la inteligencia emocional es uno de los conceptos clave para que nosotros podamos comprender el rumbo que ha tomado la psicología en las últimas décadas. Todo ello de un modelo preocupado fundamentalmente en los trastornos mentales y por las capacidades de razonamiento. Asimismo, hemos pasado a otro concepto en el que se considera que las emociones son algo intrínseco a nuestro comportamiento y actividad mental, que no es patológica y que por consiguiente son algo que nosotros debemos estudiar de tal manera que podamos comprender cómo somos. Asimismo, la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera nosotros podemos influir de un modo adaptativo e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como en la interpretación de los estados emocionales de las demás personas que nos rodean. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que nosotros estamos siguiendo. También es importante mencionarles que en muchas ocasiones nosotros hemos escuchado que el cociente intelectual IQ es un buen indicador para que nosotros determinemos si seremos exitosos en la vida, y la puntuación del test de inteligencia decía que podría establecer una relación fuerte con el desempeño académico y el éxito. Ahora bien, aquí es importante mencionarles que esto no es en sí incorrecto, ya que nos ofrece una imagen sesgada e incompleta de la realidad de lo que nosotros podemos o no podemos lograr. ¿Sale? Nosotros no nos podemos basar en lo que vamos a hacer a futuro con una evaluación IQ. Nosotros vamos a ir determinando o vamos a ir trazando lo que queremos lograr en base a esfuerzos. Puede ser que desarrollemos o pongamos en práctica esta evaluación y a lo mejor los resultados que nosotros tenemos no son los idóneos o no son los que nosotros esperábamos. Sin embargo, el que nosotros tengamos una puntuación baja no quiere decir que nosotros no tenemos esa capacidad para alcanzar ese objetivo que nos hemos trazado. O esto no quiere decir que nosotros no tenemos esas herramientas para lograr ese éxito que esperamos. ¿Sale? Esta evaluación IQ solamente es un parámetro que nos ayuda a evaluar el porcentaje, digámoslo así, de conocimiento o esa capacidad que nosotros tenemos. Sin embargo, no es un factor determinante que diga lo que vamos o no vamos a lograr o lo que vamos o no vamos a hacer a lo largo de nuestra vida. También es importante mencionarles que los investigadores y las corporaciones empezaron a detectar hace algunas décadas que las capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida eran otras que iban más allá del uso de la lógica y la racionalidad. Y estas capacidades no eran evaluables mediante ningún test de inteligencia. Aquí es necesario tener en cuenta una concepción más amplia de lo que son las habilidades cognitivas básicas.
es decir, aquello que nosotros entendemos que es la inteligencia. Prueba de esto es que empezaron a ganar terreno algunas teorías de la inteligencia que intentaban comprender desde ópticas diferentes, como lo es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, o bien la teoría de Raymond Cattell y otros que explicaban las diferencias entre inteligencia fluida y cristalizada, o bien la inteligencia emocional que popularizó Daniel Goleman. También es importante mencionarles que las emociones juegan un papel vital en nuestro día a día. Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en nuestra vida diaria, nos vamos a dar cuenta rápidamente que son muchas las ocasiones en que éstas influyen decisivamente en nuestra vida, aunque nosotros no nos demos cuenta. Aquí es importante mencionarles que nosotros podríamos plantearnos los siguientes ejemplos. El primero, compré mi coche haciendo cálculos sobre la rentabilidad y los comparé con otros modelos y marcas. El siguiente ejemplo, elegí a mi pareja porque era objetivamente la mejor opción. Y tercer y último ejemplo, es mi empleo el que me ofrece el mejor salario. Gran parte de las decisiones que nosotros tomamos a lo largo de nuestra vida son influenciadas por cada una de las emociones. Las decisiones que muchas veces nosotros tomamos van influenciadas por esas emociones que nosotros tenemos. Si estamos enojados, tomamos decisiones tal vez equívocas. Si estamos alegres, tomamos decisiones tal vez positivas o tal vez satisfactorias para cada uno de nosotros. Pero generalmente nuestras decisiones siempre están orientadas a la emoción que en ese momento esté dominando en cada uno de nosotros. Ahora bien, es importante mencionarles que ante esta realidad cabe resaltar que existen personas con un dominio de su faceta emocional mucho más desarrollado que otras. Y esto resulta curioso, ya que hay una baja correlación entre la inteligencia clásica, que está más vinculada al desempeño lógico y analítico. Aquí nosotros podríamos ejemplificar esta idea sacando a flote la computadora, considerando que es una máquina intelectual que tiene capacidad de almacenar datos y nos permite llegar a soluciones lógicas. Sin embargo, esta computadora tiene una vida emocional vacía, ¿sale? Es decir, la computadora no siente. Mientras que por otro lado nosotros podemos encontrar personas cuyas capacidades intelectuales son limitadas, pero en cambio consiguen tener una vida exitosa en lo que se refiere al ámbito sentimental e incluso en el ámbito profesional, ¿sale? Como veíamos o como vemos en estos dos ejemplos, el que seamos o que tengamos una gran capacidad no es un factor determinante para que nosotros tengamos ese control de nuestras emociones, o no es un factor que indique que nosotros, en base a ese éxito o a esa inteligencia, podamos controlar nuestras emociones o podamos alcanzar ese punto de satisfacción en cada una de nuestras emociones, ¿vale? Entonces no es un factor tan determinante para nosotros. Tal vez es importante, pero no es un factor que determine lo que nosotros podemos conseguir en base a cada una de las emociones que rigen nuestro día a día. Ahora bien, es importante mencionarles que este par de ejemplos que nosotros llevamos al extremo son poco habituales, pero nos sirven para que nosotros nos podamos percatar que es necesario prestar más atención a esta clase de habilidades emocionales que en todo momento pueden marcar nuestra vida y nuestra felicidad, tanto o más que nuestra capacidad para puntuar alto en un test de inteligencia convencional. Ahora bien, algunos elementos que conllevan a la inteligencia emocional serían los siguientes. Primero que nada, es importante mencionarles que el gran teórico de la inteligencia emocional, el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, señala que los principales componentes que integran la inteligencia emocional serían los siguientes.
1. El autoconocimiento emocional o autoconciencia emocional. Esto se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones, de tal manera que nosotros podamos determinar cómo nos influyen. Aquí es importante que nosotros podamos reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento, así como cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles. Es importante mencionarles que muchas personas se sorprenden de lo poco que se conocen a sí mismos. Por ejemplo, este aspecto nos puede ayudar a nosotros a no tomar decisiones cuando estamos en un estado psicológico poco equilibrado, tanto si nos encontramos demasiado alegres o bien si nos encontramos tristes y melancólicos. Las decisiones que nosotros tomamos cuando estamos en estos estados de ánimo van a estar mediados por la poca racionalidad que nos está dominando. Por ello, lo ideal es que nosotros esperemos algunas horas o días hasta que podamos tener ese estado mental relajado y sereno, con el cual nosotros vamos a poder valorar la situación y nos va a dar la oportunidad de tomar decisiones más razonables. El siguiente punto, autocontrol emocional o autorregulación. El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones, de tal manera que nosotros no nos dejemos llevar por ellos ciegamente. Este consiste en que nosotros podamos detectar las dinámicas emocionales, así como saber cuáles son efímeras y cuáles son duraderas. Asimismo nos permite identificar qué aspectos de una emoción podemos aprovechar y de qué manera nosotros podemos relacionarnos con el entorno, de tal manera que nos restemos poder a otra emoción que nos daña más de lo que nos beneficia. Un ejemplo, aquí muchas veces nosotros nos enfadamos con nuestros compañeros de trabajo, con la pareja o con alguien, ¿sale? Entonces ahí está ese dominio de emociones. Sin embargo, si nosotros encontramos ese equilibrio, vamos a poder mediar la situación de tal manera que no perdamos la cabeza en ciertas situaciones o en ciertas acciones, con lo cual nosotros, digámoslo así, vamos a poder pensar de manera fría, de tal manera que podamos tomar las decisiones idóneas, de tal manera que no lleguemos a ese punto de enojo, como se los decía, con la pareja, con los compañeros del trabajo, etcétera. ¿Sale? Entonces de ahí viene ese punto de autocontrol que nosotros debemos tener. Siguiente punto es el de... denme un segundito. El siguiente punto es la automotivación. Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de los obstáculos. En este factor es imprescindible cierto grado de optimismo e iniciativa, de manera que nosotros tenemos que valorar el ser proactivos de forma que podamos actuar mesuradamente y de forma positiva ante los imprevistos que se van dando en nuestro día a día. Aquí es importante mencionarles que gracias a la capacidad de motivarnos a nosotros mismos para llegar a las metas que racionalmente sabemos que nos benefician, podemos dejar atrás aquellos obstáculos que solo se fundamentan en la costumbre o el miedo injustificado de lo que puede pasar en nuestro entorno. Además, es importante mencionarles que la inteligencia emocional incluye nuestra habilidad a la hora de no ceder ante las metas a corto plazo que pueden llegar a eclipsar nuestros objetivos a largo plazo, a pesar de que los segundos son más importantes que los primeros. Entonces, también esto nos permite que nosotros podamos canalizar nuestras emociones en caso de que nos pudieran ofrecer algún proyecto ambicioso a corto plazo, que nos ofrezcan planes de ganar mucha experiencia, entre otros factores que pudieran disparar nuestras emociones o que pudieran disparar ese punto de motivación que alienta el que nosotros desarrollemos nuestras actividades de buena manera, o bien que afecta para que nuestras actividades no se lleven a cabo de manera idónea. Siguiente punto,
reconocimiento de emociones en los demás o empatía. Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente y que a menudo emiten de forma no verbal. La detección de estas emociones ajenas y sus sentimientos, que pueden expresar mediante signos no estrictamente lingüísticos, como lo es un gesto o una reacción fisiológica, nos puede ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas con las cuales nosotros nos relacionamos en nuestro día a día. Además, el que nosotros podamos reconocer las emociones y los sentimientos de los demás es el primer paso para que nosotros podamos comprender e identificarnos con las personas que los expresan. También es importante mencionarles que las personas empáticas son aquellas que en general tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. El siguiente punto son las relaciones interpersonales o habilidades sociales. Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra felicidad personal e incluso, en muchos casos, para un buen desempeño laboral. Esto pasa porque nosotros sabemos tratar y comunicarnos con aquellas personas que nos resultan simpáticas, pero también con personas que no nos proyectan muy buenas vibraciones. Sale aquí una de las claves de la inteligencia emocional, es que nosotros podamos relacionarnos con las personas, que nosotros podamos ser sociales con todo tipo de persona, independientemente de si nos agrada o no nos agrada. Pero es importante que podamos generar esa buena relación. Por ejemplo, si la persona está con nosotros en la escuela, si la persona trabaja con nosotros, entonces es importante que encontremos ese equilibrio en el cual vamos a, digámoslo así, aceptar a la persona, en el cual nosotros no vamos a ser groseros, no vamos a menospreciar a esa persona por el simple hecho de no caernos bien. También es importante mencionarles que este tipo de inteligencia está muy relacionado con la inteligencia verbal, de manera que en parte se solapan entre sí. Y esto puede ser debido a que parte del modo en el que experimentamos las emociones está mediado por nuestras relaciones sociales y por nuestra manera de comprender lo que dicen las demás personas. ¿Vale? Entonces, bueno, estos serían los 5 puntos que nos da Daniel Goleman para que nosotros podamos encontrar ese equilibrio en cuanto a la inteligencia emocional que debe predominar en cada uno de nosotros, de tal manera que no dejemos que nuestras emociones de ira, de alegría, de frustración mermen las actividades que nosotros estamos desarrollando en nuestro día a día. Así, bueno, gracias a la inteligencia emocional nosotros vamos a ir más allá de pensar en cómo nos hacen sentir los demás, y con ello debemos tener en cuenta que cualquier interacción entre seres humanos se lleva a cabo en un contexto determinado. Quizás si alguien ha hecho un comentario despectivo sobre nosotros es porque la persona tal vez sienta envidia o porque simplemente necesita basar su influencia social en este tipo de comportamiento. Y en definitiva, la inteligencia emocional nos ayuda a pensar en las causas que han desencadenado que otros se comporten de un modo que nos hace sentirnos de un modo determinado, en vez de que las personas empiecen pensando cómo nos sentimos y a partir de ahí cómo nosotros vamos a reaccionar ante lo que otros digan o hagan. ¿Sale? Entonces, bueno, esto sería en cuanto a la inteligencia emocional. Ahora bien, el punto que vamos a tocar a continuación son las emociones básicas. Aquí es importante mencionarles, primero que nada, que las emociones son ese conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos, ya sean externos, y que en todo momento permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otras cosas.
La emoción se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Por su parte, los sentimientos son esas consecuencias de las emociones, por ello son más duraderas y se pueden verbalizar. Mientras que, las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual. Es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas como estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos de cada uno de nosotros. También es importante mencionarles que dichas reacciones orgánicas que generan las emociones se encuentran controladas por el sistema límbico, compuesto por varias estructuras cerebrales que controlan las respuestas fisiológicas. Sin embargo, una emoción también puede producir un comportamiento que puede ser aprendido con anterioridad, como una expresión facial. Asimismo, Charles Darwin compartía que expresiones faciales expresan diversas emociones que en general son muy similares en todos los seres humanos. Incluso determinó que las conductas de las emociones evolucionan según sus posturas o movimientos. Ahora bien, es importante mencionarnos o respondernos qué papel juegan las 6 emociones básicas. Las 6 emociones básicas que nosotros podemos encontrar es el asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado y tristeza. Estas son esas 6 emociones básicas sobre las cuales nosotros podemos regir nuestras diferentes acciones en nuestro día a día. Ahora bien, es importante mencionarles que a pesar del reconocimiento del que gozan actualmente, las emociones no siempre han sido bien recibidas por ramas como la filosofía, la psicología o bien la medicina. En muchas ocasiones han jugado un papel complicado en la historia, pues las emociones eran las señaladas como las responsables del caos, del desorden y de la incomprensión. Así eran desterradas y encerradas en una caja negra que nosotros actualmente conocemos como nuestra mente, en la que muy pocas personas se atrevían a investigar. Sin embargo, poco a poco nos hemos ido dando cuenta que es imposible que nosotros podamos explicar nuestro comportamiento sin tener en cuenta cada una de estas 6 emociones, y de esta forma no nos ha quedado más remedio que darles el protagonismo que en realidad tienen y al mismo tiempo tratarlas como ese factor importante que configuran, pues articulan gran parte de nuestra vida desde que nosotros nos encontramos en el vientre de nuestras madres. Ahora bien, es importante preguntarnos qué distingue a estas 6 emociones básicas del resto. Como nosotros hemos dicho anteriormente, parece que las emociones básicas son la base del resto de las emociones complejas que nosotros somos capaces de sentir. Por otra parte, parece que la expresión que se dibuja en nuestro rostro cuando la sentimos es muy parecida en todas las personas. Y de hecho esto sucede con independencia del entorno en el que la persona se haya socializado. Además, igual que existe una similitud universal en nuestro rostro, también hay una activación muy parecida de nuestro sistema nervioso. Y finalmente debemos destacar que los sucesos que las desencadenan son muy parecidos entre nosotros los seres humanos. La primera emoción, ahora ya entrando de lleno con estas 6 emociones, sería el asco. Tenemos que esa es la emoción más desagradable de las 6, ya que para que nosotros podamos condicionar nuestro comportamiento, si hablamos de alimentos, aquí es importante mencionarles que la función del asco es protectora, y no solo para el momento en el que nosotros la experimentamos, sino también para el futuro, pues escribe en nuestra memoria
lo que no nos gusta o lo que nos produce ciertas náuseas, ¿no? A lo mejor de comida, a lo mejor de ciertas acciones que ocurren en nuestro entorno. Entonces, el asco es una emoción que siempre va a estar presente en nosotros, una emoción que vamos a llevar a todos lados donde nosotros nos desarrollemos, a todos lados donde nosotros nos estemos dirigiendo. También es importante mencionarles que esta es una emoción que dice, cuidado, no te acerques o bien no te vuelvas a acercar. Posterior tenemos el miedo. El miedo es la emoción del peligro y la amenaza. Cuando la experimentamos, la activación que se produce en nuestro cuerpo es intensa. Esto es así porque intenta prepararnos para la lucha o bien para una huida lo más rápido posible. Cuando nosotros sentimos miedo, automáticamente nuestra mente, que es muy lista, le dice al corazón que se ponga a bombear más rápido y fuerte. Y la razón no es otra sin más que preparar a los músculos para que estos actúen. Y así esta emoción es la que más presión interna produce y la que orgánicamente nosotros podemos aguantar menos tiempo. También es importante mencionarles que el miedo es un ingrediente principal en alguno de los trastornos psicológicos más comunes, como lo son las fobias. Y esto nos sirve para que nosotros podamos recordar que el miedo no surge ante un peligro real, sino ante algo que la persona percibe como tal. Es decir, algo que puede ser la visión de una araña, pero también un recuerdo de la misma, o bien la idea de que de un momento a otro puede aparecer una araña frente a nosotros, o puede aparecer esta cuestión o esta, digámoslo así, esta cosa a la que nosotros le tememos, esta cosa que nos ha generado esa emoción a lo largo del tiempo, ¿sale? Siguiente punto es la tristeza. La tristeza es esa emoción de la pena, de la pérdida y del daño. Habitualmente tiene muchos más pensamientos asociados que las anteriores. Así, bueno, la forma en la que nosotros elaboramos en una manera consciente tiene una relevancia mucho mayor. Asimismo, esta emoción promueve un estado de ánimo que es el pesimismo. Y bueno, cuando nosotros alcanzamos ese estado de ánimo, este crece y permanece mucho más tiempo en nosotros cuando tenemos una sensación de soledad percibida. Es decir, esta emoción se alimenta de los efectos que produce y del propio desánimo que se genera, y lo difícil que es que nosotros regresemos a las diferentes actividades que nos gustan. También, bueno, es importante mencionarles que la tristeza es esa emoción inspiradora, ya que genera un estado en el que muchas personas son mucho más creativas, ya sea escribiendo, componiendo, pintando o bien realizando cualquier otra actividad.